Señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, muy buenos días. Doctor Fernando, una alegría poderlo saludar y compartir con todos sus queridos y queridas oyentes. Pues, señor gobernador, usted ha puesto en la luz un hecho de una gravedad inmensa, el tema de los megacolegios. Y eso no puede quedar reducido a un escándalo y a una investigación que se haga en Antioquia. Eso afecta al país entero, señor gobernador. ¿Nos quiere contar qué fue lo que pasó con ese dinero y qué con el futuro de 500.000 niños que dependen de esos megacolegios? Doctor Fernando, en Antioquia, desde el gobierno anterior, se firmó un convenio donde la región, todos los municipios y la gobernación de Antioquia pusimos cerca de 132.000 millones de pesos y el gobierno nacional 184.000, o sea, unos 320.000 millones de pesos para hacer 53 colegios. Entre la gobernación y los alcaldes se firmaron los convenios y el Ministerio de Educación adjudicó prácticamente a dedo, podría decir directamente la palabra que podríamos utilizar, esos 53 colegios. Yo le había pedido a la ministra de ese entonces que sacaran unas licitaciones para que en la región los constructores se ganaran cada uno una obrita y la hicieran bien hecha, conociendo el territorio. Eso no pasó y hoy, después de 3 años y medio, la frustración tanto de alcaldes como gobernadores que en 4 años pusimos el dinero y no tenemos un solo colegio a la mano. Luego, como usted muy bien lo dice, la señora ministra de Educación, con total claridad, dijo algo que, a mi modo de ver, hace esto el escándalo más grande en la educación en Colombia, que 541 colegios en la presidencia anterior se le adjudicaron a 2 personas, 541, y que de esos 541 hay más de 370 en riesgo de colapsar, y que ya más de 200 están en líos judiciales. O sea que ahí se planeaba hacer en Colombia cerca de 12.500 aulas. Eso es más o menos, como usted bien lo dice, 500.000 jóvenes, 500.000 familias, que les vamos a decir que la plata de la educación de sus hijos está perdida. Y es una suma, doctor Fernando, muy alta. Yo estimo que en total eso pueden ser cerca de 3 billones de pesos. Nosotros en Antioquia teníamos, como lo dije, 320.000, o sea que estamos ante un problema gravísimo para el país. Yo le solicité el viernes al señor fiscal general de la República que nos hiciera una mesa de trabajo para Antioquia para ver cómo rápidamente se puede recuperar al menos parte de esos dineros, porque lo que es mucho más grave es que las personas que recibieron los contratos se vinieron a los municipios lejanos a subcontratar a un menor precio la construcción de los colegios. O sea, que ellos no están actuando, al parecer, como contratistas constructores, sino como intermediarios para sacarse en una comisión. Eso es gravísimo. Y lo más grave, yo no sé si esto es en el país, pero en Antioquia ocurrió, es que empezaron a hacer tumbar los colegios antiguos, viejos, para construir los nuevos. Y como no se han construido, municipios, por ejemplo, como Girardota, se quedó sin colegio. En Envigado hicieron tumbar una normal. En Itagüí están alquilando aulas porque hicieron tumbar el colegio. Y después de 3 años y medio no tenemos absolutamente nada. Para mí es de los peores momentos que tiene la educación del país en Colombia. No, y la moral pública, gobernador, es que esto no solamente es el escándalo de unos billones de pesos que se pierden, sino del destino que ese dinero tenía. Las aulas para los niños. 500.000 niños sin aulas escolares por cuenta de actos evidentes de corrupción. ¿Y cómo es eso? Explíquenos que 500 y tantos colegios iban a ser construidos por 2 personas. Es decir, en la contratación a dedo, porque fue a dedo.
Usted después lo alivia y dice contratación directa, muy técnico, pero hablemos en lenguaje coloquial, eso fue una contratación a dedo con dos personas. Alguien ha investigado quiénes son esas dos personas y cuál era el contacto que tenían con el Ministerio de Educación para haberse hecho a la construcción de 540 colegios que, como usted bien lo dice, debieron esos contratos repartirse entre contratistas de la región que hubieran levantado cada uno un colegio y respondido ante la comunidad cada uno. ¿Cómo son esas conexiones entre esos dos personajes y el Ministerio de Educación? ¿Será que la Fiscalía General de la Nación está interviniendo? ¿La Procuraduría? ¿Quién, señor gobernador? Doctor Fernando, lo primero es que a uno le parece exótico, pues muy cercano a la corrupción, que 541 colegios se adjudiquen a dos personas. Eso yo creo que no tiene antecedentes ni en Colombia ni en ningún país. Lo segundo es que se pierde lo que se llama la garantía de calidad. O sea, si a un contratista grande que se le adjudica supuestamente porque ha hecho grandes edificaciones, porque tiene grandes sumas de dinero para responder, y cada contratista se viene para los municipios a contratar con cualquiera, al 70 o al 75% de lo que él contrató con el Estado. Entonces están poniendo una persona que tiene muy poca capacidad constructiva a construir lo que el gobierno nacional supuestamente contrató con un grande. Y ahí se pierde la garantía de calidad, que es lo peor y es lo que está pasando ahora, que los que subcontrataron no tenían ni la capacidad técnica ni económica para cumplir con esas obligaciones. Entonces no solamente hay allí pues una suma de hechos que están rayando con la corrupción y con la ilegalidad, sino también que la calidad que se esperaba de eso no va a funcionar. Uno va a municipios lejanos, el fin de semana visité 4 municipios lejanos y le da uno ganas de llorar, de ver que los megacolegios están siendo esperados hace 4 años y que prácticamente han derrumbado la mayoría de los edificios que se iban a reparar, y que ahora un gobernador o un alcalde no tenga una manera de explicar qué pasó, y que en apariencia pareciera que los que nos equivocamos fuimos en la región, cuando yo le advertí muy claramente a la ministra de esa época que lo razonable y lo legal era que se hiciera una convocatoria por departamentos. Y qué bueno que aquí 53 colegios se le hubieran ganado 53 contratistas que conocen la región, y se hubiera repartido el trabajo y el dinero y ya estaríamos todos estrenando colegio. O sea, un periodo completo de concejales, un periodo completo de alcaldes y gobernadores sin poder inaugurar un solo colegio después de haber puesto el dinero desde el 2016, doctor Fernando. ¿Y dónde andará ese dinero, gobernador? ¿Y por qué solamente usted levanta su voz de protesta? ¿Por qué los demás gobernadores y los demás alcaldes se callan la boca y no dicen una sola palabra? ¿Por qué no interviene el fiscal? ¿Por qué no interviene el procurador? Usted lo dijo en sus declaraciones que yo oí por Teleantioquia, que esto es más grave que Odebrecht. Me parece infinitamente más grave que Odebrecht, tanto por la cuantía, porque Odebrecht sobornó en todas partes, pero en Colombia, que se compró la reelección del señor Santos, no invirtió tanto en corromper, en torcer las conciencias. Estos dos contratistas, ¿quiénes son? ¿Y quién es en el Ministerio de Educación el que le da a dos contratistas la responsabilidad de 541 colegios en todos los lugares del país? En resumen, no tenemos colegios y ahora dice el Ministerio de Educación que hay más de 200 de esos colegios en graves problemas de colapso, es decir, de que definitivamente la plata se perdió. Gobernador, ¿por qué usted es solitario en esta batalla? Bueno, a mí me gusta mucho, doctor Fernando, que se sepa la verdad. Es este país, yo diría que una gran causa de las desgracias, la tragedia que tenemos, es por estarle tapando a todo el mundo y es por conectar con hechos que afectan la sociedad y que a veces atemorizan. Yo la verdad vine aquí, doctor Fernando, usted me conoce, fue a trabajar, a defender la gente, a defender la honestidad, la transparencia,
Y yo creo que los primeros que deberían haber salido a mostrar la gravedad de este asunto fue el mismo ministerio, porque digamos que el ministerio actual no fue la que adjudicó, pero, pero yo no creo que le haga bien ni siquiera al gobierno actual encubrir o callar ante este tipo de hechos. Qué mal ejemplo, qué mala pedagogía social es que 500.000 familias en Colombia estén diciendo nos robaron la plata de los hijos de la educación. Es que esto es sagrado, eso hace quedar muy mal la institucionalidad. A todos los gobernantes nos hace quedar mal, nos da pena decir que 500.000 jóvenes que estaban esperando unas aulas nuevas estén diciendo que la plata está perdida. Pues pueden decir que no se la robaron, pero está perdida. O sea, eso no va a parecer un pleito jurídico. Usted que sí sabe de esto, doctor Fernando, un pleito jurídico puede dar 10 o 15 años. ¿Y qué hacemos con esos 500.000 niños cada año que se deberían renovar sin tener unas aulas escolares? Por eso yo digo que sumando los efectos negativos de esto es peor que la peor tragedia que pueda tener la educación en Colombia en toda su historia. A Antioquia y a los municipios se les robaron una plata importante. Usted pues dice que no se la robaron, sino que la plata está perdida. Pues aquí nosotros de No digo yo, periodistas... sino que yo escuché que el ministerio dijo que la plata no se la habían robado, pero esa no es expresión. Si la plata está en un pleito que puede durar 15 o 20 años, pues eso metafóricamente hay que decir que se la robaron. Porque si esos colegios, si ya hay más de 200 colegios en pleitos jurídicos, hay 370 en riesgo, van a pasar 4, 5, 10 años aclarando este problema y los niños esperando un aula de clase donde poder tener una jornada digna para estudiar. Una inquietud, gobernador, para esas construcciones en Antioquia, ¿se celebró un contrato o se celebraron 53 contratos o el mismo contrato que tiene un contratista para, digamos, la mitad, 270 colegios, es el mismo contrato que cubre muchas obras en muchos lugares del país? ¿Cómo es la cosa en Antioquia? ¿Un contrato o 53? No, nosotros, doctor Fernando, hicimos con cada municipio un contrato con el ministerio. Una plata la colocaba el municipio y otra la gobernación. O sea que existen, digamos, 53 contratos de 53 municipios con el ministerio más el dinero que puso la gobernación, o sea que deben ser 54 contratos en total. Y ese dinero se le entregó al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación puso ese dinero en una fiducia. Y ese es el problema de las fiducias, que las fiducias permiten ser muy laxos en las adjudicaciones y acceder a todo tipo de intrigas que se puedan hacer. Eso me parece a mí que es algo que también hay que legislar, porque no queda bien que una suma tan grande de 3 billones de pesos no vaya a una licitación pública, sino que se quede al arbitrio de unas adjudicaciones directas y sobre todo 541 colegios adjudicados a 2 personas naturales o jurídicas. A mí eso me parece que no le queda bien al país ni es un buen ejemplo de transparencia. Pues habrá que ver ese fiduciario si obró de acuerdo a las instrucciones del fideicomitente o si las violó o qué fue lo que sucedió, porque este es un escándalo enorme y este es un efecto gravísimo. ¿Cómo le parece a esos niños para explicarles y para que entiendan el día de mañana que no tuvieron colegio, que tuvieron que estudiar en unas condiciones anormales, metidos en quién sabe qué cambuche para poder estudiar, porque la plática que había para él se la robaron? Y entonces el contrato suyo es con el Ministerio de Educación y usted no tiene nada que ver con el contratista. ¿Cómo le parece la situación jurídica en que está? Municipios lejanos y mandan gente hasta de otros países a ver si hacen un colegio en un municipio donde no hay ni siquiera carretera para acceder. Eso, ahí empezó el fracaso. Bueno, pero tuvo que seguir en muchas direcciones porque son 53 megacolegios en Antioquia que no aparecen. Y no aparecen y usted doctor lo que Fernando, tiene... también voy a pedirle a
ahora en el Consejo de Gobierno, a ver si el departamento de Antioquia se declara víctima o si nosotros que hicimos el convenio con el ministerio, pedirle al ministerio que nos retorne esos recursos, porque la verdad, en el futuro una investigación de esos tan grave no sabe hasta dónde puede llegar y hay que tomar las medidas desde hoy. Sí, la acción es del departamento de Antioquia y de los municipios contra el Ministerio de Educación. Hágame el favor, hágame el favor. Y entonces el Ministerio de Educación encarga a una entidad fiduciaria, nadie conoce el contrato de fiducia porque si no lo conoce usted, pues nadie lo conoce, y ese fiduciario le da el contrato de 541 colegios a 2 contratistas. No, esto es mucho peor que Odebrecht, señor gobernador, y esperamos que usted no se canse, que no se le canse la voz, y no olvidamos lo que usted nos dijo un día, que antes que Pérez, usted es Franco. De modo que no hay se que le ser olvide. Así es, mi querido doctor Fernando. Tenemos que seguir luchando para que recuperemos la institucionalidad del país, porque si no, la gente va a perder la fe en el futuro de Colombia. Pero no se nos canse, gobernador, por Dios, no se nos canse. Aquí hay muchos niños, aquí hay muchas familias y aquí hay mucho del honor nacional, de la tranquilidad del país frente a la gestión pública como para que uno se canse y uno abandone la lucha. De manera que aquí estaremos y lo vamos a seguir desde Bogotá, señor gobernador, así las cosas que pasen en provincia sean tan ignoradas en el corazón de Colombia, es decir, en Bogotá. Esto no puede quedar en un problema parroquial, en un problema de provincia. Este es un problema nacional de unas dimensiones gigantescas, señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Y muchas gracias por estar con nosotros y por favor no se canse porque seguiremos en la lucha. Doctor Fernando, alegría escuchar esas palabras y seguiremos en favor de la gente.